Muy bien, chicos. Bueno, primero que nada, buenos días. El día de hoy vamos a ver un tema bien interesante, que son las hepatitis virales. Habíamos estado hablando durante todos estos temas, acerca de una infografía. Entonces estamos llegando al punto final en el que ya tienen que empezar a desarrollar sus temas, su infografía. Vamos a empezar a revisar carteles, actualizaciones, trabajos, artículos. Nuestro temario está llegando al final, de modo que si se fijan en el temario que les mandé, estamos en los temas finales. Entonces vamos a empezar a empezar con infografía. Hay que escoger un tema y bueno, aquí les traigo dos para que las revisemos, ¿va? Bueno, vamos a hablar de hepatitis, y de hepatitis virales, porque pues hay muchos tipos de hepatitis. Bueno, para empezar, hepatitis, ¿qué significa? El término hepatitis significa eso, ¿no? Hepato viene de hígado, itis de inflamación, entonces es una inflamación hepática o del hígado, y las causas más comunes es por medio de etiología viral, y son virus justamente que tienen un tropismo hepático, y por eso es que pues llegan a infectar, a inflamar tanto el hígado. Hablamos del A, B, C, D, E, por ejemplo, pues este es muy común, alimenticia, pero pues estas son un poquito más graves, ¿no? El virus de la hepatitis C y el virus de la hepatitis B pueden ser asintomáticos, esa es la cosa, no hay daño hepático aparente, o causan manifestaciones crónicas como hepatitis crónica, cirrosis y cáncer. Entonces, la mayoría evolucionan a esto, a hepatitis crónica, cirrosis y cáncer. Ok, vamos a empezar a ver los dos tipos de hepatitis, ya que, pues si hablamos de hepatitis, tenemos las más, digamos, de más riesgo, son la B y la C. Vamos a distinguirlas para saber por qué son las de mayor riesgo, y también esto pues nos va a llevar a saber un poquito más de la epidemiología, o conocer un poquito más de epidemiología en cuanto a que, por ejemplo, cuando estén en hospital van a tener este evento de riesgo, que es cuando toman muestras y sacan aguja, y a veces puede haber que se pinchen, ¿no? Entonces, si te pinchas, no deberes de tener tanto miedo, porque si depende de la patología, pero si depende de la patología debes de tener miedo. Por ejemplo, no sé, de VIH, si te pincharas, digamos, no es así, pero digamos que es una en 100.000 oportunidades de que te infectes. Pero si es de hepatitis C, digamos que es una en 1.000. O hepatitis B, una en igual, en 100. Son patologías que se infectan más rápido, y aparte evolucionan a cosas un poquito más duras. Bueno, vamos a empezar con la hepatitis B. La Organización Mundial de la Salud estima que aproximadamente 2.000 millones de personas están infectadas por este virus, y 350 millones de estas presentan enfermedad crónica. Entonces, de 2.000 millones, fíjense, si estamos hablando de una cantidad alta. Es la décima causa de muerte a escala mundial, y al año mueren de 500.000 a 1.5 millones de personas gracias a la hepatitis B, o a las consecuencias de la infección por esta. Ahora, básicamente sería así, el virus, ahí está el virión, adentro tenemos el material genético, y ahorita vamos a ver cómo se transmite. Básicamente puede ser perinatal, o sea, de madre a hijo, vía vertical. También puede haber inyecciones y transfusiones de productos sanguíneos no seguras. Esto antes en las transfusiones sanguíneas era común, pues porque no había tanto control, pero eso ya desde hace unos años para acá es muy controlado en el área médica. Pero también se refiere pues a esto, ¿no? Que es el uso de jeringas y agujas no estériles, y lo traducimos, por ejemplo, a lugares donde tienen una mala higiene para hacer tatuajes o para hacer perforaciones y reutilizan material, o por ejemplo estas pistolitas, ¿no? Que te hacen la perforación, no es lo más indicado porque se mete la sangre un poco a los aparatos, entonces habría que esterilizarla cada vez después de cada uso, y bla, 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 bla. Entonces a eso se refiere también a las drogas de consumo, pues porque hay drogas como la heroína y otras que son inyectadas. Y pues cuando las personas están en ese tóxico se comparten agujas, y pues lo que tú tienes igual se pinchan, y como está en un estado de adicción ni siquiera lo piensan. Y el contacto sexual sin protección. Si conoces a una persona con hepatitis B y no tienes protección, lo más probable es que te infectes. Eso si el paciente también no está en tratamiento. Vamos a revisar por qué. Y miren, esta es una de las infografías que más me gusta, y siempre se las enseño en este tema,
para que más o menos vean qué es lo que pido. Esta está chiquita, normalmente el PictoChart es un poquito más largo, pero igual, perdón, estas son el tipo de infografía pues que yo les pido. Fíjense, aquí tenemos qué es el de mundial, de qué se trata, y luego este monito con los síntomas comunes, ¿no? Que sería fatiga, miren, se le baja la pila, fiebre, náuseas y vómito, coloración naranjada de la piel, heces pálidas, dolor abdominal, orina oscura, coluria y acolia, ¿va? Entonces, fíjense cómo conceptualizaron todo esto en un monito que sí se ve muy mal. Ahora te dicen aquí que es la hepatitis, cuáles son, por qué causa pudieran, por ejemplo, la A, solo camarones, la B, puede ser así, puede ser sexual, puede ser con esta, la C igual, la D también, y la E parece que también es alimenticia nada más. Entonces, tienen diferentes cuadros clínicos, pero pues la misma tropismo y etiopatología, que es la inflamación hepática. Ahora fíjense los datos, ¿no? Ahí están, 1.4 millones de muertes al año. Sí es una patología que deberíamos de tener bien en cuenta. Ahora, ¿qué es la hepatitis B? Es un HepaDNA viridae, quiere decir que va a tener DNA. Hepa de hepático, DNA, virus de viridae. Del género ortohepadnavirus. Ortopadnavirus. Presenta un tropismo hepático, es un virus de DNA, el DNA es circular, es de doble cadena y se replica a través de un ARN intermediario mediante una transcripción inversa. Entonces se fijan que por eso completamos el ciclo del dogma central de la biología molecular con una retrotranscriptasa, porque se puede generar ADN a partir de ARN con esta enzima. También la tiene el VIH, la mayoría, hay muchos virus que la tienen, la utilizan para eso. Ahora, básicamente lo que pasa es que el virus entra a la célula, está en la sangre, entra a la célula, es endocitada por esta, y bueno, hay sedestación, que es cuando la célula básicamente, luego la molécula básicamente está rodando en las proteínas, y pues después ingresa su viridión, fíjense, ahí cosaédrico, y el DNA, el RNA o DNA, se pasa al nucleolo para poder ser transcrito. Entonces, al ser transcrito y replicado usando todas las proteínas de la célula, este individuo que tuvo ya esta infección o esta primoinfección empieza, fíjense, a elevar sus niveles de hepatitis, de virus de hepatitis B, y entonces podemos distinguirlo ya con el cuadro clásico. Este es un paciente que puede contagiar a todos estos. Ok, es un virus de ADN de 3200 pares de bases, eso es bastante amplio. Se divide en 4 regiones, principalmente tienen lectura abierta, que serían el S, el C, P y X. Y estos genes van a codificar a las proteínas de envoltura viral o de cápside, el antígeno, la polimerasa y la proteína X. Entonces, envoltura, cápside, polimerasa y la proteína X. Estos son los genes que le confieren esta inmortalidad, digamos, o esta replicación. Aquí las vamos a ver. Tenemos el gen P, en la región P, es una polimerasa. Esto replica el genoma viral, o sea que hace que haya más replicación del virus. Luego tenemos la S, que nos da 3 proteínas de envoltura, una proteína grande, una mediana y una pequeña, y pues básicamente forma la parte estructural de la envoltura del virus. De aquí que en el antígeno de hepatitis B de superficie se encuentran determinantes, los principales antigénicos reconocidos por los anticuerpos, que se van a reproducir en respuesta, por ejemplo, a la vacuna. Entonces, de aquí es de donde nosotros obtenemos estas vacunas o los anticuerpos. Luego tenemos la C, que justamente nos da 2 proteínas, que sería ahora sí el antígeno de la hepatitis B y el de cápside, y el otro, el de envoltura, antígeno de envoltura y de cápside. Bueno, es la forma soluble de y es necesario para una infección persistente, cruza la barrera placentaria, entonces las mamás también deben de tener cuidado. Básicamente la proteína central
Y estos son los que nosotros podemos detectar en laboratorio. Y luego está el gen X o la proteína X. Este es un regulador transcripcional y pues favorece la transcripción del mismo gen y que el gen se replique. Entonces básicamente está aquí el virus, llega, hay un receptor, el virus, el virión se endocita, se integra esto a la membrana, deja salir el virión tiene ADN circular a doble cadena, sale, se mete a los polos nucleares, utiliza su retrotranscriptasa inversa y sus polimerasas, se chambea la célula, produce muchas más ADN, cápsides, aquí están, pre-S, pre-C, los traduce, se va al aparato de Golgi aparte, hace que se generen las proteínas, arma todo, se vuelve a robar su membranita, que tiene ya los antígenos también de superficie, y sale ahora sí la partícula completa. Y esta pues sale a infectar más. Entonces la replicación alta pues daña la célula, hace que se canse, le gasta los nutrimentos. Ahora, su historia natural. La probabilidad de desarrollar infección aguda con la sintomatología característica, que es ictericia, dolor abdominal, coluria y fiebre, y la eliminación posterior de la hepatitis B, está relacionada con la edad. Si es menor a 4 años, solo el 10% de los casos desarrolla. Si en adultos jóvenes, el 90% de los casos elimina el virus de la hepatitis B. Entonces, en niñitos es un poquito más duro la infección, por eso tenemos un poquito más de cuidado, porque si ellos infectan y no nos damos cuenta, van a tener una evolución mucho más rápida. Digamos, a los 20-30 ya van a tener problemas. Los jóvenes o adultos jóvenes normalmente tienen una mejor respuesta. La probabilidad de evolucionar hepatitis crónica, fíjense, en la vía perinatal, 90%. O sea, si te infectas cuando estás en pancita, en útero, estás ya desarrollando desde ahí la cronicidad. Por eso es que es más probable que desarrolles esta hepatitis, sí, crónica. Durante la infancia un 20-30%, porque normalmente ya hay la vacuna, entonces es menos probable y es más probable que la mamá, el papá se dé cuenta de que el niño está mal y lo trate. Y en un adulto inmunocompetente, o sea, sin ningún problema de inmunocompetencia, abajo del 10%. Entonces, si tú te infectas por hepatitis B, pues igual con los retrovirales y antivirales podemos solucionarlo y abajo del 10% evoluciona. Ahora, estos son los laboratoriales que normalmente solicitamos cuando hay infección por hepatitis. En la fase aguda, aquí está la infección resuelta, y cuando estamos inmunizados, tenemos estos antígenos superficie, igual el anticuerpo, el de cápside, el anticuerpo, y perdón, el de envoltura y el de cápside. Entonces, fíjense, cuando hay una hepatitis aguda, el antígeno de superficie está elevado, el anticuerpo está negativo porque es la primo infección, este también está elevado, este también está negativo porque es la primo infección, y el IgM está elevado también por la primo infección. El ADN habría copias positivas, ALT elevadas, y pues básicamente hay una exposición reciente. Ahora, cuando este paciente ya resuelve su exposición, tendría que tener el antígeno de superficie negativo. El anticuerpo de superficie puede ser positivo o negativo, porque puede que el paciente haya generado o no inmunidad. Este va a ser negativo porque ya no hay virus activos. Este va a ser positivo o negativo por la misma razón que y este igual. No hay copias. Esto aquí estaría normal y exposición en el pasado. Ahora, si te vacunaste, por ejemplo, todos los jóvenes nos debemos de vacunar una vez al año contra tétanos y hepatitis B. Nos ponen tétanos, si te aplicas bien una al mes, una al año, te dura de 5 a 10 años. Hepatitis B es una al mes, una a los 6 meses, y te dura creo que de 3 a 5 años. Entonces, chequen esquema de vacunación, a ver si ya lo cambiaron, así era. Entonces, aquí pues vas a tener, si te inmunizan, vas a tener siempre negativo, porque le quitamos la parte más patógena al virus. Tenemos anticuerpos contra este virus en caso de que llegue, va a estar negativo, y no vamos a tener anticuerpos contra los otros antígenos porque no lo hemos tenido presentado. El que más nos interesa es este. Va a haber negativo, normales, y significa que hay vacunación. En la hepatitis crónica,
Tenemos al inmunotolerante, inmunoactivo con negativo y portador inactivo. Y igual, esos van a ser sus resultados. Depende, hay unos que son muy parecidos, por ejemplo, inmunotolerante e inmunoactivo son muy parecidos. Realmente, pues edades jóvenes, infección distante, pero pues tienen los mismos laboratorios. Entonces, ya aquí te vas con el dato clínico. Ahora, ¿qué factores influyen en la gravedad? Para empezar, la carga viral. Se ha visto que la incidencia de cirrosis siempre va a aumentar en pacientes que tienen una carga viral alta. Y el genotipo del virus. Entonces, de acuerdo a nuestro lugar o región de origen, también tenemos una sensibilidad genética para ciertos virus. Tenemos, fíjense, un montón de tipos de virus de la hepatitis, hasta el J. En México, el más clásico serían el H, el G, el A, y pues sí hay B y C, pero el más común, por ejemplo, por acá, por India, por Japón, en los países de África es más común la E, por alimentos, la A también, acá la D, se me debe entender, en Estados Unidos la B es muy común y la C, aquí sí tenemos un gran problema. Ay, perdón, me estoy yendo a Canadá, aquí en Estados Unidos tenemos A, D, H, G y también la F. Entonces, la combinación de varios serotipos genera a veces supervirus. Por ejemplo, creo que la combinación del A con el G se hacen un supervirus y es mucho más difícil de matar. Por eso es que es importante todo el tiempo tener este estado de salud lo más óptimo posible. Ahora, ¿qué mutaciones existen? Existen mutaciones en la región pre-S de la capa, básicamente del antígeno de superficie, y pues esto genera un escape a la vacuna. ¿Por qué? Pues porque está mutado, no tenemos ese genoma y pues no sabemos qué paciente lo va a expresar, la mayoría no expresa ese, entonces estos pacientes escapan a la vacunación y pues da una prueba serológica negativa para la detección y una mala respuesta a la vacuna. Ahí está el antígeno en superficie y su anticuerpo, está el ADN, virus hepatitis B, anticuerpo IgM, pruebas bioquímicas de rutina, la biometría, tiempo de trombina, niveles de inmunoglobulina, alfa-fetoproteína, anticuerpos contra CD y ultrasonido abdominal es lo que tendrías que solicitar en un probable caso de paciente con hepatitis B. Entonces, aquí vas a valorar, obviamente, pues si hay hepatitis o no, cómo están las funciones hepáticas. Por eso pides pruebas de función hepática, LT, ST, fosfatas alcalina, creatinifosfocinasa, lactato deshidrogenasa, bilirrubina, proteínas, nitrógeno ureico, creatinina, todo esto se metaboliza en hígado. Entonces hay que revisar cómo está, biometría, tiempo, todo esto también es hepático. Ahora, el diagnóstico serológico se lleva a cabo mediante la detección del antígeno de superficie en el estado agudo y crónico. Es un anticuerpo de grupo M dirigido contra una proteína del virus de la hepatitis B, o sea, es un IgM, en la fase aguda. La presencia de este antígeno del anticuerpo indica la replicación elevada viral en el hígado y la presencia de anticuerpos de HB de superficie en ausencia del resto de los marcadores serológicos indica que el paciente se vacunó. Es lo que les decía, o sea, si hay anticuerpos de superficie pero no hay nada más, es que hay vacuna. El diagnóstico molecular se lleva a cabo de acuerdo a la detección de la carga viral. Entonces, por ejemplo, podemos hacer PCR, captura de híbridos, ARTUS-BHB PCR, COVAS. Podemos hacer varias pruebas, ¿no? Tenemos varios, casi todos son PCRs o híbridos. Y bueno, esto nos va a ayudar a determinar los genotipos. Una cosa es pues una cuestión epidemiológica y otra también es para saber cómo tratarlos o que no haya una combinación para un supervirus. También va a darnos qué resistencia antiviral tiene, a ver si el virus ya tiene resistencia o alguna mutación. Y pues esto, ¿no? Justamente el detectar mutaciones que no nos ayuden a matarlo. Y básicamente pues este es el virus de la hepatitis B. Para que lo entendamos ya al final, este sería el antígeno de superficie, que es lo que detectan las pruebas. Este sería el anticuerpo contra ese antígeno, pues y este sería el DNA doble cadena y la polimerasa. Y el otro, el C, es el de cápside, el core.
o el del núcleo. Y por último, pues vamos a ver la hepatitis C. También es un virus de RNA pequeño encapsulado. Este no es de DNA, es de RNA. Este es de ácido ribonucleico. Presenta igual tropismo hepático. Este causa hepatitis crónica y aguda en humanos. Según la Organización Mundial de la Salud, existen 200 millones de afectados. También es amplio la afección. Bueno, de hepatitis B creo que se mueren 1.5 millones. Entonces, sí es amplia. La gran mayoría permanecen asintomáticos en la fase aguda y a la fecha no existe vacuna. Y ese es el gran problema, que son asintomáticos y entonces jamás van a atención médica. Y el problema de eso es que si no van a atención médica, pues no vamos a poder darnos cuenta, no vamos a poder preguntarles si hay coluria, cólera, dolor, cansancio. Muchas veces la gente dice que estoy trabajando mucho, no estoy comiendo bien, por eso estoy haciendo más blanquito, estoy tomando mucha coca, por eso estoy haciendo más café. No tiene nada que ver, pero ellos lo relacionan. Entonces, la gente se va así hasta que de plano se siente muy mal. Bueno, fíjense, el virus de la hepatitis C no es ADN, es RNA, ahí está, pero es muy parecido. ¿Cómo se transmite? Bueno, la forma más común es el contacto directo con sangre y productos sanguíneos contaminados, el consumo de drogas intravenosas, y es por lo mismo, porque les decía que se comparten las agujas, inyecciones y transfusiones de productos sanguíneos no seguros, también esto ya es menos común, pero hay que tener mucho cuidado. Contacto sexual sin protección. Entonces, por eso, recuerden, no solo es el VIH, no solo es un embarazo, hay un montón: molusco contagioso, gonorrea, sífilis, tricomona, chancro, chancroide, goma, Crabs, que es la pediculosis, VIH, ¿qué otra infección de transmisión sexual? Así como que digas, pues no sé, ya hay incluso algunas resistentes, ¿no? Gonorrea resistente o demás. Entonces, eso pues de alguna manera muchas tienen solución, un antibiótico, pero pues también te expones a la hepatitis B y a la hepatitis C. Entonces aquí para esta no hay vacuna, no hay cura tampoco, y te puedes infectar y luego ni siquiera saberlo hasta que ya estés presentando el dato, porque es asintomática. También se puede transmitir perinatalmente o el personal del área de la salud, y por eso es muy importante que ustedes lo sepan. Más allá del contacto sexual, pues porque también tenemos contacto, pero pues nosotros ya de alguna manera estamos un poquito más conscientes en la protección. Nosotros trabajamos en un área donde se manejan residuos peligrosos biológicos infecciosos y hay que tener mucho cuidado. Esta es otra infografía, está un poco más técnica, está más adulta, pero también está bonita. No me gusta el fondo ni las letras rojas, porque se me hacen demasiado impactantes, pero bueno, es lo que podremos ir trabajando. Entonces les dejo otro tipo de cartel para que chequen qué otras opciones tienen. Aquí nos dice pues lo que es, su transmisión, periodo de incubación, miren, de 12 semanas a 6 meses, sus síntomas básicos: 150 millones de casos en el mundo y 500,000 mueren al año por enfermedades hepáticas relacionadas. 1.5, o sea, mueren menos de pero porque hay un poquito menos de infección quizá. Y la complicación más grave es la cirrosis, el cáncer en el hígado. Tratamiento pues son antirretrovirales o antivíricos, y los resultados son del 50 al 90% de los pacientes. Pertenece a la familia del Flaviridae y es el único miembro del género Hepacivirus. Existen 6 genotipos, del 1 al 6, y 70 subgenotipos. Imagínense la cantidad de variabilidad genética que existen, si hay más de 70. Es un virus de ARN de cadena sencilla, se replica mediante una polimerasa dependiente de ARN. Ahí lo tenemos, miren, el core, la envoltura, las glicoproteínas de envoltura, el RNA. Ahora, ¿cuáles son sus proteínas y genes? Con este es un poquito más rápido, el hepatitis B sí es más pesado porque también tiene ADN. Entonces es más complejito. Este es un poquito menos complejo y es más dañino. Su función, de acuerdo a la proteína, tenemos la proteína central, que lo que hace es unir el ARN viral y forma la nucleocápside. La E1 es la de la envoltura y la de la fusión. La E2 es de envoltura y de unión con el receptor. P7 es el canal iónico. NS2 autoproteasa, NS3 igual helicasa, el NS4 cofactor de autoproteasa. Esto es para que se una al retículo endoplásmico y pueda generar proteínas.
formación del complejo de replicación, ARN polimerasa. Entonces, básicamente tiene puras proteínas, puros genes para hacer replicación viral. La glucoproteína 2 se une con alta afinidad al CD81 y se encuentra en muchísimos tipos celulares, pero además necesita un correceptor que es el de clase B tipo 1 o SRB1 y este regula el metabolismo del colesterol. ¿Dónde se lleva a cabo el metabolismo del colesterol? En el hígado, porque se transforma en sales biliares, ¿cierto? Entonces, ¿por qué creen que este virus tiene este tropismo hepático? Porque si muchas células expresan CD81, las hepáticas también, pero aparte necesitan el correceptor, que sería el SRB1. Entonces, estos los tiene. ¿Y qué hace el SRB1? Pues metaboliza colesterol. Entonces, el hígado tiene un montón de esos. Por eso es que tiene más daño el hepatitis C, porque tiene muchísimo más tropismo. Entonces, básicamente, la unión sería esta: llega el virus, se une a los receptores y al correceptor. Aquí está el receptor y el correceptor, se endocita el virus, se libera la cápside, liberando el RNA, que va a pasarse al retículo endoplásmico, donde va a producir todas sus proteínas para hacer más cápside, más envolturas, más RNA, de 5 a 3, recuerden, de 5 a 3'. Bueno, el paso 6 lo empieza a replicar y el 7 es que se lleva todo y se puede salir del organismo para seguir infectando más células. Ahora, ¿cuál es su historia natural? La mayoría de las personas permanecen agudas durante la fase, asintomáticas durante la fase aguda. Solo el 15% es sintomática. Entonces, básicamente, normalmente, aquí estamos hablando de meses y de años. No estamos hablando de días. Fíjense, al mes, a los 2 meses normalmente es cuando ya aparece la ictericia. A los 2 meses de que te infectaste. Y estamos hablando de el ARN del hepatitis C. Este sería el anticuerpo. Entonces aquí apenas estás generando anticuerpos porque tu cuerpo no lo había detectado. Después empieza a bajar la ictericia a los 4 meses. Para eso ya tienes anticuerpos altos, por eso bajó esto. Pero igual sigue la replicación alta hasta el año, hasta los 2 años sigue, ¿no? Entonces, solo el 15% se da cuenta antes. Por eso es importante que todo el tiempo nos estemos haciendo exámenes. Ahora, la hepatitis crónica, por eso también genera cronicidad, porque no avisa. La mayoría de los pacientes infectados evolucionan a cronicidad. Lo tenemos primero en el punto indetectable. Estas serían las semanas post-infección. Y luego aquí ya tenemos la detección a partir de la 7ª, 8ª semana. Aquí está detectable y aquí hay que checar a LT para ver cómo es la función hepática. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico molecular? A menudo se subdiagnostica. Muchas veces el paciente llega con cansancio. Tómate unas vitaminas. Unas proteínas. Por eso cuando a mí me llegan y me dicen, ay, doc, me siento cansado, ¿qué vitaminas me recomienda? Come. Porque pues, la comida tiene nutrimentos, tiene vitaminas, tiene minerales. No, pero algo rápido, una pastilla. Pues yo creo que siempre les digo, hay que hacerte una buena anamnesis, una correcta anamnesis, porque hay que revisar todo esto. ¿Qué tal que traes una hepatitis, por eso te sientes mal? ¿No? No sé, hay que revisar. Y bueno, la detección de ARN viral en suero es el indicador más sensible y específico. Aquí estamos hablando de sensibilidad y especificidad y es el ARN viral en el suero. Aquí tenemos pues la retrotranscriptasa o la PCR retrotranscriptasa. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, esto no se cura, el tratamiento es básicamente lograr una respuesta virológica sostenida por lo menos 6 meses después del tratamiento, o sea que no haya mucha replicación viral. El tratamiento inicial era interferón como monoterapia, pero no estaba funcionando tan bien, entonces se hizo una mejora, se combinó y se modificó químicamente con polietilenglicol y también la ribavirina, que también lo usamos en VIH, nos ayuda con el tratamiento. Básicamente esos son los medicamentos, son un montón y si el paciente tiene que estar tomando, inyectándose y pues es un paciente que hay que darle también la idea de que pues puede evolucionar a la cronicidad, o sea que sí hay una probabilidad de que pudiera desarrollar o hepatitis crónica o cirrosis o cáncer. Eso lo tenemos que tener súper bien vigilado a este paciente.
Y bueno, eso es todo en cuanto a hepatitis virales. De tarea y se las dejo en Classroom. También vamos a ver un poquito de la fisiopatología de lo que es la fibrosis hepática, que es un poco dura porque vemos los cambios celulares, pero igual les voy a mandar un artículo. Y bueno, sin más me despido, chicos. Que tengan bonito día. Bye.